Quiero reflexionar con ustedes en esta tarde acerca del temor de Dios. El temor de Dios es un concepto muy poco entendido. En las iglesias nos encanta escuchar mensajes, porque así somos. A mí me encanta escuchar mensajes que hablan del amor de Dios, de su gracia, de su misericordia. Y pocas veces escuchamos mensajes que hablen acerca del temor de Dios, del temor a Dios y del pecado. Y quiero hacer la aclaración que Jesucristo vino a salvar al mundo, vino a salvar a aquellos que se habían perdido, no lo vino a condenar. Este no es un mensaje de condenación, es un mensaje de salvación, pero es un evangelio completo. Cuando hablamos acerca del temor de Dios, y en esto yo creo que es uno de los conflictos más fuertes que he tenido cuando he dado una charla, en una reunión pequeña con hombres mayores que yo, en aquellos años, yo que tenían mi edad ahorita, uno de ellos se molestó mucho con el tema y me dijo: no es cierto, no te creo, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes hablar del temor de Dios? Si yo conozco a Dios, Dios no es así, no infunde temor. Y se hizo ahí, unos opinaron a favor, otros en contra, y se puso la cosa buena. Y sí quiero decirles que Dios no es un tirano que busca infundir temor a sus hijos, que ande así con un matamoscas viendo a ver quién se equivoca y está día y noche buscando a ver dónde está el error para lanzar el dedo acusatorio y decirte: te equivocaste, tienes que temerme. Dios no es un Dios tirano, pero tampoco es un Dios, como a veces lo queremos ver, que es mi cuate, es mi amigo, es como el abuelito que se sienta en la mecedora y está disfrutando las travesuras de los nietos. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y si nosotros en esta hora, esto es real, si nosotros en esta hora vamos al penal y entrevistamos a los prisioneros, la mayoría de ellos te van a decir que son inocentes. Y si les preguntas: oye, ¿tú crees que eres hijo de Dios? Te garantizo que todos ellos te van a decir: sí, yo soy un hijo de Dios. Y si le preguntas: oye, ¿tienes temor de Dios? No van a entender de lo que le estás hablando. No hay temor de Dios. Y el problema no está no únicamente está ya en el penal, sino el problema es que en ocasiones dentro de la iglesia se ha perdido el temor de Dios. Vemos las cosas de Dios como algo banal, como algo trivial, como algo cotidiano. Hemos hablado tanto de la gracia y del amor y del perdón, y quiero ser bien claro: no hay pecado que se sostenga ante la cruz del Calvario. No quiero condenar a nadie. Si tú has batallado en alguna área de tu vida, te acercas a la cruz del Calvario y Dios nos ve a través de la sangre redentora de su Hijo y nos ve como santos, como puros, simplemente por creer, por profesar, por arrepentirse de corazón. Pero tenemos que hablar acerca del temor de Dios, porque la gente no entiende lo bueno y lo malo, y ese es el gran problema. Nuestros hijos, muchas de nuestras generaciones, no saben la diferencia entre qué es bueno y qué es malo. Y cuando hablamos de gracia y de amor y de perdón, es como cuando hablamos acerca de los derechos, y el derecho a la libertad de expresión, y el derecho a la salud, y el derecho a tal, y los puros derechos, y nos llenamos de derechos. Pero cuando se habla de obligaciones, eso sí no me gustó, esa área sí no me la toques. Es exactamente igual. Hace algunos años fui a una plática magistral acerca de la ética. Una persona muy prominente, la verdad, muy ilustrado, muy leído,
habló de filosofía y la verdad es que iba con toda la actitud, yo pensando, voy a ver qué entiendo de todo esto. Y cuando empezó a hablar de ética, me impresionó las conclusiones, que la ética va de acuerdo a cada sociedad, de acuerdo a lo que él describía. Lo que aplica éticamente, lo que es éticamente correcto en una sociedad, no necesariamente es éticamente correcto en otra sociedad. Y en los tiempos, o sea, en las eras anteriores, una situación era ética y hoy puede ser diferente. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, son mandatos, son leyes establecidos, son leyes universales, son leyes absolutas que aplican en todo tiempo, a todo individuo, a toda sociedad, en todo momento. Vamos a ver, vamos a iniciar con esto en Proverbios 1:7. Yo sé que todos ustedes conocen estos pasajes. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si a alguien le genera conflicto el temor, piensen que el día de hoy vamos a hablar de sabiduría. Veamos el contexto. En 15 ocasiones en el libro de los Proverbios, Salomón habla acerca que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Recordemos la sabia elección que tomó Salomón. Fue el tercer monarca sobre el pueblo de Israel. Después de Saúl, David, y le sucedió Salomón. David le tocó una época muy bélica, tuvo que pelear. A Salomón tomó la decisión correcta y a él le correspondió construir el templo, el primer templo allá en Israel. Y cuando Dios se le presenta a Salomón y le dice: oye, has tomado elecciones correctas, dime qué quieres. Imagínense, así como los cuentos de hadas, así como el Aladino, Dios le dice: ¿qué quieres, Salomón? Y él inmediatamente dice: es un pueblo muy grande, dame un corazón entendido para saberlos gobernar. Y a Dios le agradó la respuesta de Salomón y le dice: mira, Salomón, porque no pediste para ti ni dinero, ni fama, ni poder, sino que pediste correctamente, vas a ser el hombre más sabio en la historia de la humanidad, y además te voy a dar todo lo demás, todo lo que se le va a ir añadiendo, porque ese es el punto. Cuando se toman decisiones correctas, cuando hay sabiduría, eso nos lleva, el fruto de la sabiduría, entonces es todo lo demás. Fíjense bien, la gente, y no voy a hablar de dinero como tal, pero las personas que les ha ido bien han pensado correctamente. Bueno, hacer dinero honestamente no es fácil, y hay personas que han hecho dinero de manera honesta. ¿Y cuál es su diferencia? ¿Tienen un IQ elevadísimo? No, han pensado sabiamente. Es un fruto, no es un pecado. O sea, eso es algo que es el fruto de decisiones correctas. Y Salomón le está escribiendo a sus hijos, porque tuvo demasiados hijos, y les dice en más de 15 ocasiones: la sabiduría inicia por el temor a Dios. Esta mañana me puse a buscar, pensando que había algo oculto ahí que yo no había entendido. ¿Por qué dice temor? O sea, igual que ustedes de repente sienten cierto escozor, dices: ¿por qué temor? Entonces me fui a la raíz, al hebreo, yirá, que quiere decir miedo, terror, reverencia. O sea, el temor de Dios quiere decir miedo, terror, reverencia, acatamiento, obediencia. Y esencialmente dice: el fundamento de la sabiduría es temer a Dios, es honrarlo y respetar. Esto quiere decir que tenemos que vivir maravillados por el poder de Dios y obedecer su palabra. Vivir maravillados de que hay un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, está en todo lugar, todo lo sabe, todo lo ve.
y no me puedo esconder ante Él. Antes de que la palabra esté en mi boca, Él ya sabe, Él conoce mi pensamiento. No me puedo esconder. Así me vaya a lo más profundo, a lo más alto, no me puedo esconder de la presencia de Dios. Y Él conoce mi camino. Antes de que me levante de la cama, Él ya sabe lo que voy a hacer. Y cuando vivimos conscientes de este hecho, tenemos que vivir correctamente. Tenemos un compromiso muy fuerte. Salomón entonces escribió una serie de proverbios que son frases cortas y sabias, fáciles de aprender y que nos llaman a actuar. El proverbio es el meshal, una lección objetiva. Y Dios nos llama, vayamos a leer los proverbios. Hay sabiduría ahí aplicada. No es simplemente saber mucho, pero aplicar esa sabiduría a nuestro diario vivir. Anoche estaba con los hijos de algunos de ustedes y les estaba platicando esto. Se necesita temor de Dios. Se ha perdido. No se escucha en las mesas, no se escucha en ninguna parte. No existe para nuestra sociedad. Es algo, cuando han visto en la televisión que se diga, y antes era muy común, es que hay temor de Dios. La gente no lo hace porque existe un temor a Dios, porque estaba consciente de un Dios soberano. Pero ya no existe esa conciencia. Tenemos que estar claros, el mundo está cambiando. Y nuestro papel en la sociedad y en la familia es enseñarle a nuestros hijos estos hechos. Tenemos que infundir un temor de Dios a estas generaciones que se están perdiendo. Ahorita les voy a platicar unos hechos estadísticos que son críticos. Salmo 111, versículo 10, también David habló el mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Es el temer a Dios, implica acatar sus órdenes, obedecerle. Vean bien, y esto parece algo del Antiguo Testamento, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesucristo dice lo siguiente en Lucas 12, del 4 al 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Es un tema del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues claro que la gente temía. Por supuesto que había temor. Si era ojo por ojo y diente por diente. Si te pescaban robando, te podían cortar la mano. Pues claro que había temor. Pues ¿quién no va a tener temor? Por algunos delitos te sacaban y te apedreaban. ¿Había temor? Por supuesto que había temor. Pero como ahora vivimos bajo la gracia, como ahora vivimos en otra fase de la humanidad, el temor se perdió completamente. Y ahora parece que podemos actuar como querramos, como nuestro razonamiento lo piense, lo crea, nuestros designios, lo que siento, puedo hacer lo que me pega la gana y mientras no le haga daño a nadie, no pasa nada. Y es esa precisamente, es la ideología que nos quieren infundir el día de hoy. Dios desea, y este es el papel de nosotros como hijos, que nosotros seamos sal y luz sobre la tierra. Y hay consecuencias. Y quiero traer a su memoria el ejemplo de Elí, el sacerdote. En el Antiguo Testamento, este sacerdote tenía varios hijos y no hacían lo correcto. Y dice la palabra, fíjense bien, el hijo del sumo sacerdote, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué no tenían conocimiento de Dios si su papá era sacerdote? Esa es la primera pregunta.
¿por qué no tenía conocimiento de Dios si es mi hijo? Y muchos de nosotros podemos decir, bueno, mi hijo me ha visto hacer lo correcto, él tiene que aprender. Pero necesariamente implica que Elí debió haberles enseñado. Y la situación no termina ahí, veamos más adelante. Capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dormían con mujeres, profanando el templo. Y cuando llegaban con las ofrendas, estos hombres llegaban y le quitaban las ofrendas a la gente. Esto es para nosotros. Oye, es una ofrenda para Dios, no importa, dámela, yo te la quito a la fuerza. Y Elí sí los amonestó, sí les dijo, oigan, no oigan cosas buenas de ustedes, no están haciendo lo correcto. Vean bien lo que les dice. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y sí los amonestó, pero su papel como sacerdote era, mira, te voy a destituir, te voy a castigar, no eres digno de estar aquí en el templo, no te puedes comportar así y seguir estando en el templo, tendría que haber hecho algo. Y esto es lo que les quiero platicar en esta mañana. Lo que no se corrige se incentiva. Vean bien, lo que no corregimos lo incentivamos. Si lo permites, lo incentivas. Lo que no estamos corrigiendo, lo estamos motivando. Y como padres muchas veces decimos, bueno, es su decisión, ellos saben lo que hacen, es su vida, ellos tomarán sus propias decisiones. Pero lo que no estás corrigiendo, en automático lo estás incentivando. Y eso lo vemos con nuestros propios ojos. A veces se oye muy sofisticado, así muy religioso, temor de Dios. Todos hemos oído que en el pecado lleva la penitencia, y eso es así más coloquial. El pecado lleva su propia penitencia, y esto es real, es coloquial, pero es real. Pues todos nuestros actos tienen consecuencias, y podemos ver, vean estas cifras, esto es de miedo. 7 de cada 100 delitos, fíjense bien, de cada 100 delitos en México, solo 7 son denunciados. De cada 100 delitos, solo 7 son denunciados. Tenemos en estadísticas el 95% de impunidad. Es decir, el 95% de los delitos quedan impunes y solo se castiga el 1 o el 2%. Escuchen esas cifras. Estadísticamente, la corrupción y la impunidad, el fruto, el pecado lleva su penitencia. ¿Cuál es el pecado, la penitencia de la corrupción y de la impunidad? Pobreza. Pobreza. ¿Cuál es el fruto de la justicia? Paz. Pero donde no hay justicia, hay violencia. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Como pueblo de Dios estamos siendo luz, estamos siendo sal, tenemos que corregir, y esto es de todos los días. Y mira, si en tu trabajo cada quien llega a la hora que quiera y nadie dice nada, lo estás incentivando. Si en tu casa tus hijos llegan a la hora que quieran y si quieren llegar bien y si no, no, lo estás incentivando. Lo hacen una vez y lo van a seguir haciendo. Si se emborrachan y no les dices nada, lo estás incentivando, lo van a seguir haciendo. Lo que no se corrige, se incentiva. En muchos pueblos no existe la impunidad. La mayoría de los delitos se castigan y se castigan severamente, pero tienen otro tipo de pecados. Ven muy mal, aquí en México, bueno, aquí en Monterrey, yo he estado en reuniones donde dicen así abiertamente, reuniones de hombres, el que paga impuestos es un
sonso. Le digo, oye, no, es que todos tenemos que pagar. Digo, no es fácil, pero tienes que pagar impuestos. No, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a pagar impuestos? Hay países donde si alguien se atreve a hablar así, uy, casi lo linchan. Pero la gente no se casa. La gente no cree en el matrimonio. ¿Y cuál es el fruto? Se disuelve la familia. Y lo vemos con nuestros ojos. O sea, así opera con sentido común, con lógica y con principios bíblicos. Lo podemos ver en todos los órdenes. Dios a nosotros, como hijos de Dios, nos dice que si alguien te ofende, que si alguien te hace algo en una mejilla, le pongas la otra mejilla. Y Dios así nos habla a nosotros como hijos. ¿Cuántas veces vamos a perdonar? Ya estoy cansado de estar perdonando. 70 veces 7. Como hijo, lo tuyo es perdonar. Pero vean cómo le habla al Estado Dios. Vamos, todos conocen esto. Romanos 13, del 1 al 2. Romanos 13, del 1 al 2. Y esto a veces genera mucho conflicto en algunas personas. Porque te dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Lo primero que te dice es que te tienes que someter a las autoridades terrenales. No es fácil. Porque tú dices, oye, ¿cómo esta autoridad que no es justa, que no hace lo correcto, que es corrupta, tal, y me voy a someter? Bueno, la palabra te dice, lo tuyo, como hijo de Dios, como ciudadano, es someterte a la autoridad. Claro que en otras partes de la palabra, algunos de los apóstoles les prohibían predicar y les decía, no puedo obedecerte a ti antes que a Dios. O sea, si la ley terrenal se opone a la ley de Dios, se antepone la ley de Dios. Está claro, ¿verdad? Si va en contra de los principios y los mandamientos, no lo puedo obedecer. Pero en general, la instrucción es, sométete, tienes que ser un ejemplo. Y vean bien lo que le dice entonces a la autoridad. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Para qué están los magistrados? Para infundir temor a aquellos que hacen lo incorrecto. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque fíjense en qué figura lo pone, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios le dice al Estado, tú no estás para perdonar, tú estás para castigar, para infundir justicia, para hacer lo correcto. No estás para poner la otra mejilla. Y lo nuestro es someternos a la autoridad, tratar en la medida de nuestras posibilidades, procuremos hacer lo correcto. No erréis, fíjense bien, Gálatas 6, 7 y 8. No me tardo mucho, estoy por terminar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. La ley de la siembra y la cosecha. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mucha gente se cansa y dice, oye, siempre hago el bien, y el que le hace mal, el que hace mal, ¿le va bien? Pues ¿cómo? Yo ando batalla por ser honesto. Y estos que son bien deshonestos, les va bien. Yo ando batallando para pagar el recibo de la luz y las colegiaturas y esto, y mira estos que roban, les va bien. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembres tarde o temprano te va a alcanzar. ¿Qué quieres recoger? ¿Corrupción o vida eterna? ¿Tienes control sobre lo que recoges? No tienes control sobre eso.
Lo tuyo es sembrar. Y si yo estoy seguro de lo que he sembrado, puedo vivir confiado. No tenemos por qué temerle al mañana. Aquel que ha sembrado correctamente puede vivir. Es un principio divino. Y esto se aterriza en lo que ven nuestros ojos diariamente. Y Jesús le decía: mira las aves del campo. Ellos no siembran, no se preocupan, y nuestro Padre Celestial les da de comer. Mira los lirios, Dios los viste. Ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Preocúpate, porque estas leyes universales se cumplen. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Es la ley de la siembra y la cosecha que va a actuar en nosotros, y es algo que tenemos que transmitir como sal y como luz. Tenemos que transmitirlo adecuadamente. Hay errores que son honestos. Todos cometemos errores, todos ofendemos, dice el libro de Santiago muchas veces. Pero hay errores que son honestos. Me equivoqué. Bien, aprende, no te vuelvas. Pero hay errores que son deshonestos. Y yo en mi trabajo les digo: mira, no se vale errores deshonestos. Si pesco a alguien con un error deshonesto, si defraudaste, si mentiste, si robaste, lo siento, no puedes estar aquí. Como hijos de Dios, no se vale. No podemos vivir pensando en que no pasa nada. Hay una pregunta siempre que puede salir aquí a la luz si alguien no ha tenido la oportunidad de tener una relación cercana con Dios, porque antes de terminar, que se vayan con la impresión de que todo ha sido látigo el de este día. Si algo nos tiene aquí en esta tarde, es la experiencia del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden coincidir conmigo? Cuando sientes el amor de Dios, cuando palpas el amor de Dios, esto te sella, no se te puede olvidar. Es una experiencia que hay cosas que tú puedes aprender y es conocimiento, pero hay otras cosas que yo no puedo explicar, pero sí te puedo decir: mira, yo sé, lo he vivido, yo lo sé, estoy claro, estoy convencido del amor de Dios. Hubo una época de mi vida que me iba a la cama arrepintiéndome de mis pecados porque yo no me quería ir al infierno. Había visto una película del infierno y vi los gusanos y vi la lumbre y vi todo eso, y yo decía: yo no me voy al infierno. Yo no sé, yo todas las noches me arrepentía genuinamente. Pero después entras en otra etapa, en la etapa del conocimiento, cuando Jesús se revela a tu vida y Jesús te dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y Jesús te dice: mira, el principal mandamiento es este: ama a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es muy sencillo, muy elemental. No es vivir infundidos en temor, es impregnados en el amor de Dios, pero sabiendo que hay consecuencias de nuestros actos y que hay un Dios soberano que todo lo ve y que nada se le escapa. ¿Se puede tener sabiduría sin Dios? Pregunta. Se me fue. Se puede, ya no las llego, por eso se me fue. Por supuesto, hay mucha gente sabia que no tiene a Dios. Y el proverbio nos dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. La sabiduría está ahí para todos, es universal. Y el aplicar los principios bíblicos, lo creas o no lo creas, si tú lo aplicas, se cumplen. Su palabra se cumple, lo creas o no lo creas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Les decía que el fruto de la sabiduría, por lo regular la sabiduría te lleva a ponerte en una situación diferente al resto, y por lo regular te va a ir bien, y puedes llegar a tener cierta fama, cierto estatus, cierto conocimiento, cierta posición económica, y corres el riesgo que corrió el sabio Salomón, que lo tuvo todo
Y dice el libro de Eclesiastés que no se negó nada el hombre. Imagínate, todo lo que se te antoje. No se negó nada. El hombre más sabio, el hombre más rico, era Forbes en sus años, no era ni Slim, era Salomón. Venían reyes y reinos de otras partes, venían para escuchar su sabiduría. Problemonones iban con él y lo resolvía. Era sabio el hombre. Y le dijo a su cuerpo: mira, ya hiciste mucho, Carlos. Ya trabajaste, ya inyectaste muchos perritos, día y noche. Es tiempo de disfrutarle. No te niegues nada, ahora sí. Y se le vino la noche. Y su corazón no fue perfecto para con Dios. Y empezó a sufrir las consecuencias. Y cuando escribe el libro de Eclesiastés, repite vez tras vez: vanidad de vanidades, todo es aflicción de espíritu. Llegó a la conclusión en un momento dado de su vida: me voy a morir, no me llevo nada, ¿de qué sirvió tanta chamba? Y en la última fase de su existencia hace una declaración en Eclesiastés 12:13, y nos escribe y nos difunde a todos nosotros. El que te dijo desde un principio: leamos los proverbios, el principio de la sabiduría está en el temor de Dios. Y medio perdió el rumbo, pero al final regresa y dice: el final de todo discurso oído es este. Viene algo bueno. El final de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La versión en inglés te dice: porque esto aplica a todos los hombres, crean o no crean. Amén. Vamos a ponernos en pie. ¿Qué pasó con los chavos? ¿Llegaron o no llegaron? ¿Entraron o no entraron? ¿Sí? ¿Me están esperando? damos primero los ok, que vamos a darle tiempo. Espero. Vamos a orar para cerrar esto. Vamos a orar primero. Sirve que pasen aquí por favor con los cestos para diezmos y ofrendas. Padre, gracias por tu presencia, gracias para tu palabra para nosotros el día de hoy. Si hay entre nosotros alguien que no se haya comprometido contigo, Jesucristo, te ruego que tú hables a esa persona y pueda abrir las puertas de su corazón y te diga: ven a mi vida, cámbiame, ven, te entrego mi vida. No quiero vivir como he vivido siempre. Te entrego mi vida, cámbiame. Creo que eres el Hijo de Dios y que Dios te levantó entre los muertos. Si has hecho esta oración y te arrepientes genuinamente de tus pecados, te garantizo tu vida no va a ser la misma. Padre, gracias por tus hijos. Ayúdanos a ser sal, a ser luz. Ayúdanos a conducirnos adecuadamente, Señor. Gracias por tu presencia entre nosotros. Bendecimos diezmos y ofrendas, Señor. Salieron de ti, Señor, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Salió de ti y es una pequeña parte de nuestro agradecimiento. Gracias, Señor. Amén. Pasamos con sobres y ofrendas.